Muy buenas tardes, gente de Autodinámico. Yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos al podcast de Autodinámico en compañía de Alonso Brugada. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Alonso? Hola Gabo, muy bien. Parece que te vi ayer casi, ¿no? Casi, ¿Tú cómo casi. estás? Todo muy bien hasta ahora, Alonso, sacando mucha chamba y aquí compartiendo con ustedes y tratando de darle un poco más de formalidad al podcast de Autodinámico que iba resurgiendo en su tercera temporada de manera involuntaria, pero iba Exactamente. resurgiendo. El tema que tenemos el día de hoy se me hizo muy interesante, Alonso, desde que lo platicamos, que creamos una nota en la página Autodinámico, quien no la haya visto, autodinámico.mx puede ver la nota, pero es acerca de los famosos combustibles sintéticos, o debo decir, no tan famosos porque mucha gente no los conoce. Sí, más bien yo creo que son no tan famosos porque pues últimamente se habla mucho de electrificación de vehículos eléctricos, de vehículos de celdas de combustible de hidrógeno, vehículos híbridos, etcétera, y un gran etcétera. Pero también estoy casi seguro que en los próximos años o incluso meses vamos a empezar a escuchar mucho sobre estos combustibles sintéticos, como bien mencionas, que pues son muy diferentes a los combustibles que actualmente conocemos, la gasolina, el diésel principalmente. ¿Y esto por qué es, Gabo? Híjole, bueno, primero creo que hay que poner en contexto en dónde se encuentra el combustible sintético y qué quiere decir, ¿de acuerdo? Porque sí, como tú mencionas, tenemos ahorita muchas fuentes de impulsar un vehículo, ¿no? Obviamente estas son fuentes de energía. Hay que mencionar que obviamente estas fuentes de energía nosotros obviamente le vamos a dar su espacio en el mundo de los autos porque a esto nos dedicamos, pero desde luego que el diésel se utiliza para mover barcos, para hacer generadores de electricidad, bla, bla y todo. La gasolina se usa para podadoras, el hidrógeno se usa para procesos químicos, en fin, hay muchas aplicaciones. Pero vamos a los autos, ¿de acuerdo? El combustible más conocido que todos sabemos y todos conocemos es el juguito de dinosaurio, mejor conocido como la gasolina. La gasolina, pues básicamente es un derivado del petróleo que se refina de una forma líquida para poder impulsar tu vehículo, ¿no? Ese es algo muy sencillo. ¿Cómo funciona? Con motor a combustión interna. Se le mete gasolina, se le mete aire, se pone una chispita, explota y esta explosión obviamente convierte una energía que tenía guardada el combustible para poder mover nuestro motor. El diésel funciona de la misma manera con variaciones entre no bujías, presiones, todo, pero básicamente es lo mismo. Petróleo se refina, se mete a tu motor, explota, se mueve, todo eso. Y luego tenemos que gas también, ¿no? Hay autos que se funcionan con gas natural o gas LP. Y Exactamente. pero misma cosa, proviene obviamente del abajo de la tierra, todos los gases que alguna vez los dinosaurios nos dejaron por ahí, se extrae, se usa para prender tu estufa, pero también lo puedes meter a tu motor, explota, te mueves. Ok, seguimos lo mismo. Vamos con la primera diferencia, ahora sí, vamos a meter eléctricos. En este caso, se genera la electricidad de la manera que tú quieras, viene por el viento, viene por celdas solares, es lo más limpio, lo ideal, que eventualmente queremos llegar a esta idea de no contaminar al generar nuestra electricidad, pero puede venir de presas, puede venir obviamente de quema de cosas como carbón, basura o lo que sea, puede venir de la presión de la tierra y esta electricidad se pone en una batería en tu coche y obviamente impulsa las ruedas. Aquí les va una que a veces confunde mucho, hidrógeno. La gente cree que el hidrógeno se le pone a tu coche y como la gasolina o el diésel, combustiona y se mueve, pero no funciona así. Las celdas de hidrógeno, y muy importante mencionarlo, sí podría llegar a funcionar el hidrógeno de esa manera, pero no es la manera más eficiente, es estúpidamente caro e ineficiente. Y muy Ineficiente. ineficiente, eso mismo. La manera en que funciona cuando ustedes escuchan un auto de celda de combustible, o como se dice, ¿no? Fuel Sí, cell, celdas de combustibles. celdas de combustible, lo que quiere decir es que el hidrógeno hace electrolisis, lo mismo que hacíamos en secundaria para separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, y al momento de pasar esto genera electricidad. Un coche de hidrógeno es un coche eléctrico. La única diferencia es que genera su propia electricidad gracias a este hidrógeno y el oxígeno que encuentra en la atmósfera para generar electricidad. Entonces, estos son, digamos, las maneras que hasta ahora tenemos. Bueno, y obviamente los picapiedras usaban los pies, pero eso es otra cosa. Pero estas son las maneras que hoy en día comprendemos para mover un coche. Entonces, ¿dónde entra el combustible sintético, Alonso? ¿Qué es lo que hace y cómo transforma? ¿De dónde saca su energía y cómo mueve el coche? Pues miren, antes que nada tenemos que aclarar que ni Gabo ni yo somos expertos en química Sin duda alguna, y estamos en YouTube. Se les dio la impresión de que fuimos buenos en química. Bueno, en fin. Y luego. sí, yo no fui bueno en química, lo acepto. Pero bueno, no vamos a ser tan técnicos porque este proceso sí es sumamente complejo y también requiere de muchos conocimientos de química para explicarlo a la perfección. Entonces nosotros lo vamos a sintetizar, básicamente hablando de Muy bien. química, y les vamos a explicar a muy grandes rasgos qué se trata o de qué van estos combustibles sintéticos.
Y bueno, la mayoría de estos combustibles o lo que las marcas que están trabajando en su desarrollo o investigación dicen que son, aunque son combustibles, pues, generan emisiones, son igual de benéficos con el medio ambiente como los automóviles eléctricos. Y esto es porque durante su proceso de fabricación, el cual es completamente artificial, pues digamos que se neutralizan los gases de carbono. Y esto es porque a grandes rasgos, por ejemplo, el combustible se va a generar a base de agua y lo que hace el proceso es que logra separar las moléculas de hidrógeno y las de oxígeno. Entonces, teniendo estos dos elementos separados, lo que hacen es que agregan dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente, el que es producido justamente por las emisiones contaminantes, se le agrega al hidrógeno y de esta manera se genera una base de metanol, que es digamos que el combustible o el precursor para generar la nueva gasolina o diésel o el el combustible que ustedes quieran fabricar. Y pues de esta manera es un proceso un tanto más ecológico. Además, al momento de fabricarlo, pues como ya les dije, se hace de manera artificial y se hace en plantas pues específicamente creadas para este uso. Pues dichas instalaciones generan o utilizan energía eléctrica, la cual también es creada a través de un proceso verde, ya sea pues por paneles solares o por energía eólica, lo cual pues también ayuda a reducir, pues, o más bien a neutralizar las emisiones contaminantes del proceso. ¿Entendieron todos? ¿Más o No. menos? No, ok. A ver, sí, como bien menciona Alonso, y voy a tratar de yo de explicarlo de otra manera, y entre lo que dijo Alonso y lo que digo yo, espero que más o menos se hagan una idea, ¿de acuerdo? Ok, entonces, son combustibles. ¿Qué quiere decir? Se van a quemar, igual que la gasolina y el diésel. ¿Y qué quiere decir? Van a generar emisiones, no son cero emisiones. Pero ¿por qué se dice que los combustibles sintéticos son carbono neutro? Porque como bien menciona Alonso, según el argumento detrás de los que están en el tema de los combustibles sintéticos, es que él va a eliminar casi que la misma cantidad de carbono que elimina es el que se va a generar, o viceversa. El mismo con la cantidad de carbono que genera es la que se va a quitar del ambiente. Por eso el carbono neutro, digamos, no va a contaminar más, pero tampoco va a contaminar menos. O sea, en teoría, un coche eléctrico debería ser menos contaminante porque de ninguna manera generaría emisiones. En este caso, simplemente se van a rehacer. Y el tema también es que este es un gran depende de qué. Depende de que se utilicen, como bien menciona Alonso, fuentes de energía renovables para su generación. Si durante el proceso de generación se utiliza electricidad proveniente de la quema de carbono, combustóleo o algo, ya valió. O sea, es un combustible igual de contaminante, de sucio, que la gasolina o el diésel tradicional. Y se les llama artificiales de la misma manera que existen los diamantes artificiales. Seguramente muchos de ustedes han pensado así cuando éramos chiquitos y nos decían, es que los diamantes realmente son carbón que están bajo presión por muchos años y se vuelven diamantes. Y seguramente si ustedes tenían una mente tan estúpida como la mía cuando yo tenía 5 años, seguramente pensaron, pues voy a comprar un montón de carbón del asador, lo voy a enterrar y voy a ser rico porque bajo presión se van a hacer diamantes. Y es como, no, amigo, no funcionan las cosas así. Pero después te enteras de que sí existen fábricas de diamantes sintéticos que utilizan máquinas para meter el carbón a muy alta presión y temperatura para generar diamantes sintéticos que más que de belleza y todo, son utilizadas para minas, para taladros, para cosas industriales donde se requiere la fortaleza del diamante. Algo similar sucede con el combustible fósil. En lugar de que nosotros esperemos a que los restos de dinosaurios, o en este caso ya casi de personas o mamuts o lo que sea, se desintegren en hacerse pues combustibles fósiles, petróleo y después refinarlo, nosotros vamos a hacer ese proceso, o sea, los humanos en laboratorios vamos a hacer ese proceso del combustible extrayendo o utilizando el carbono el dióxido de carbono que está en el ambiente que hemos generado y que se genera naturalmente, más el que le hemos hecho bastante daño al planeta en hacer, y el hidrógeno que separamos del agua para generar este nuevo combustible. Ok. Espero que, como digo, entre las dos explicaciones haya quedado así. Entonces, bueno, ok, Alonso, ya tenemos nuestro combustible sintético, que no sé si tenga un nombre en particular o solamente se llame combustible sintético o se llame gasolina sintética, no sé. Pero bueno, tenemos nuestro combustible sintético. ¿En dónde lo usamos o cómo lo usamos o qué tipo de coches lo pueden usar? Pues lo curioso de aquí es que lo pueden utilizar pues casi todos los automóviles que actualmente ya existen. Porque pues no se requiere una modificación mecánica como en otros tipos de combustibles. Entonces es como ir básicamente a la gasolinera convencional porque, pues repetimos, es un combustible que se va a quemar.
Entonces tú se lo puedes poner a tu vehículo y el automóvil puede andar como sin nada. Sin embargo, el problema es el costo de producción, ya que actualmente se estima que generar o fabricar un litro de este combustible sintético tiene un costo cercano a los $10, es decir, como 200 pesos mexicanos. Y pues si tú vas a ponerle gasolina normal a tu coche, vas a pagar como unos 23 pesos aproximadamente, Y eso que dependiendo está cara la gasolina. Ajá, exactamente. Entonces, pues de 23 pesos a 200 pesos hay un mundo de diferencia. Pero con el trabajo que se está haciendo, con la investigación que están haciendo diferentes marcas como McLaren, Porsche, incluso BMW, pues la idea es que seguir trabajando en este combustible sintético y que en un futuro, en unos cuantos años, realmente no están hablando a largo plazo, que en un par de años, tal vez 5 a lo mucho, el costo de producción sea menor. Obviamente no va a ser tan económico como la gasolina tradicional a base de petróleo, pero también es una alternativa a la electrificación que se está llevando a cabo en todo el mundo. Así es, y ese es como el secreto y la pieza angular de los combustibles sintéticos y por qué deberíamos de emocionarnos por ellos. Porque para todos aquellos puristas petrolheads que quieren y aman los vehículos a combustión interna, cosa que nosotros sí nos encanta obviamente los coches eléctricos y todo eso, pero también obviamente nos encanta el rugir y el manejo de un gran motor V8, puede que esta sea la cosa que lo salve. Curiosamente, es justo Porsche uno de los precursores en el tema de combustibles sintéticos, porque para ellos, obviamente, pues sí, obviamente tienen sus esfuerzos con Taycan y con varios otros autos eléctricos que están saliendo, pero la realidad es que es una marca de vehículos deportivos que ellos mismos lo han dicho, o sea, casi que no ven un futuro en el cual puedan dejar de producir vehículos de combustión interna. Los combustibles sintéticos puede que sean exactamente la salvación de ese tipo de autos que funcionan a base de gasolina actualmente, y puede que sean también la solución para para aquellos países, para aquellas economías que no tengan la infraestructura y no tengan la capacidad económica de tirarse hacia los eléctricos. América Latina es un perfecto ejemplo, la India, varios otros lugares donde los eléctricos pues sí han llegado y están bonitos y todo eso, pero la realidad es que nuestra economía no aguanta para que de repente todo México se suba un coche eléctrico. Pero el combustible sintético, si llega a equipararse en precio a un combustible tradicional en 10 años, de repente puede que nuestro coche, que a lo mejor sigue funcionando a gasolina, empieza a utilizar casi que por pasares del destino, o sea, no lo vamos a decir nosotros, sino que ya es lo que se va a vender, un combustible sintético, el cual seguirá contaminando, pero en teoría, en su fabricación, en su producción, quitará esa contaminación que genera, haciendo esto el famoso carbono neutro. Entonces, puede que este combustible venga a salvar los motores de combustión interna como hoy los conocemos, ¿no? Sí, exactamente, aunque ojo, es importante decir que no estamos a favor de que se siga utilizando el combustible convencional. Entonces, la implementación de este combustible sintético no quiere decir que sí, yay, vivan, vamos a fabricar más refinerías o a construir más refinerías, no, sino va por todo lo contrario, porque como les estamos explicando, el proceso de fabricación del combustible es, digamos que la parte más verde dentro de todo lo que conlleva o todo lo que orbita alrededor de este combustible. Entonces, por eso es que es un combustible verde. Pero bueno, sí, también es la salvación a los automóviles de combustión interna. Y bueno, más allá de verlo como pues, un posible futuro a tener combustibles en países en vías de desarrollo, yo creo que también puede ser una alternativa para que ciertos puristas o ciertas personas que no se quieren despegar al 100% de los automóviles tradicionales, pues puedan mantener sus vehículos, porque pues así como ocurre en la actualidad, tenemos muchos vehículos clásicos que pues hay coleccionistas que se dedican únicamente a comprar estos automóviles y pues en el futuro va a seguir ocurriendo lo mismo y pues no es factible que, por ejemplo, ponle un Ferrari 458 del este año, que en 30 años no lo vas a poder convertir en un coche eléctrico y de cierta manera va a tener que seguir andando o el dueño va a querer que siga andando y pues estos combustibles sintéticos son una manera de poder hacerlo. Exactamente, y creo que acabas de también dar un punto muy importante hace un momento que dijiste, ojo, las refinerías y todo, es un gran punto. Seguro, mucha gente, de hecho, creo que cuando compartimos esta nota, mucha gente pensó así como, bueno, entonces la idea de hacer refinerías esto no es tan mala. No, sí, ¿por qué? Porque justo volvemos al punto, como menciona Alonso, es sintético. ¿Qué quiere decir?
las plataformas petroleras, los buques, las refinerías, todo eso no sirven para hacer este combustible. Se requiere una distinta inversión de laboratorios, en lo cual un laboratorio se va a encargar de utilizar agua y electricidad y dióxido de carbono para generar el combustible. Entonces, también ojo con eso. O sea, si en un punto decimos que un país, una industria, seguramente van a ser las petroleras las primeras en hacer esto, hablo de un que Shell, Total, todas las empresas que se dedican a hacer combustible tradicional actualmente, creo que van a ser las primeras en volcarse a este tipo de combustibles en caso de que digan, sí, esto va a funcionar. Entonces, nada más tengan eso en consideración. O sea, la infraestructura actual de producción de combustible no sirve. Se tiene que generar una nueva. La única parte que funciona de la infraestructura actual de combustible es las gasolineras. En teoría, pues no debería haber ningún cambio. O sea, literal es un líquido distinto que tienen que bombear. Las pipas para traslado, los ductos para traslado. Esas cosas aún tendrían un buen juego y es muy importante mencionarlo porque y podría ser una gran solución. En lugar de poner un montón de electrolineras para cargar tu coche, usas la infraestructura existente de gasolinas tradicionales para utilizar y para distribuir combustibles sintéticos. Entonces, pues tiene sus pros y contras, ¿no, Alonso? O sea, por una parte, pues sí, qué bueno, vamos a poder seguir usando la electricidad normal, y por otro lado, no. Entonces, ¿cómo ves? Sí, exactamente, pues es un tema que va a dar mucho de qué hablar en los siguientes años, como lo estamos explicando, y yo creo que a partir de 2022 vamos a tener un poco más de ejemplos tangibles, porque al menos Porsche anunció que a partir del siguiente año van a empezar a poner en marcha un programa piloto, si así se le puede llamar, que en una planta de Chile van a empezar a producir este combustible, digamos que de una manera un tanto masiva. Se espera que con el paso de los años se incremente la cantidad de combustible que se está fabricando, pero al menos el siguiente año se estima que van a generar aproximadamente 130,000 litros, de los cuales muchos sí se van a utilizar para investigación en automóviles, pero también se le va a dar otras aplicaciones, por ejemplo, para aviones, para camiones, etcétera. Entonces, pues es un combustible que sí puede ser una alternativa real, y ya estaremos viendo cómo se desarrolla toda esta tecnología. Una duda que a mí me surge, Alonso, y estoy seguro que a varios de los que nos ven y nos escuchan también les ha de surgir, es el famoso etanol no es también un combustible sintético al no provenir pues, de la extracción del petróleo. En teoría yo creo que sí se puede considerar, sin embargo el tema que yo veo es que al menos a gran escala los coches no utilizan el etanol tal cual, es una mezcla de gasolina con etanol y como el nombre lo dice, 10, 15, pues es un porcentaje muy pequeño de etanol el que se utiliza para mover los automóviles. Un E85, que es 85% de etanol, yo creo que sí se podría considerar combustible sintético, pero ahí sí realmente no soy experto en gasolinas o energías, entonces pues no tengo una respuesta precisa, pero en manera de ver las cosas, el etanol puro como tal, sí. La gasolina con etanol que se vende, que es la que se consume principalmente en Estados Unidos, por poner un ejemplo, yo creo que no. Ok, entonces, bueno, nada más esa duda para los que tenían. El combustible sintético, entonces, se fabrica en laboratorio. El etanol, si fuera de formato puro, tal vez sí podría ser considerado un combustible sintético. Sin embargo, la mayoría de los autos que utilizan parte de etanol, como mencionas tú, es una mezcla tanto de etanol y combustible fósil, lo cual obviamente nos lleva a que pues, no sea precisamente un combustible sintético, sino principalmente combustible fósil. En Sí, fin, si quieres, podemos explicar un poquito más sobre el etanol. a ver Eh, si. Bueno, el etanol, como se vende en las gasolineras, en México recordemos que no se vende etanol pues, en las gasolineras, en esos establecimientos que venden gasolina. Este etanol, el que se encuentra en Estados Unidos, por poner otra vez el mismo ejemplo, es una mezcla de gasolina tradicional a la que se le adhiere el etanol, que es un derivado de productos naturales, como puede ser el maíz principalmente, o cualquier otro tipo de grano. O sea, básicamente es un alcohol que se agrega a un combustible. De esta manera tiene diferentes ventajas, ya que reduces las emisiones contaminantes, también añades más octanaje a la gasolina y pues también reduces el precio de esta, porque pues se puede decir que es gasolina rebajada, pero Ok. no es un mismo Rebajada, pero no con combustible. agua, sino Ajá, rebajada con algo que exactamente. ayuda. Que ayuda exactamente porque tiene beneficios para el motor y también para reducir la contaminación. Entonces, como no estás agregando el etanol puro, porque no se puede, es un alcohol, echas a perder el motor, pues por eso no se puede considerar como combustible sintético. Sin embargo, los motores, por ejemplo, los flex fuel,
que algunos vehículos Chevrolet o Ford los tienen, eso sí pueden utilizar etanol al 85%. Entonces, en esos casos, el derivado del maíz es un 85% de todo el líquido que estás usando y el resto es el combustible convencional. A ver, otra duda que lo digo porque él es el experto en etanol, deben de saber lo que Alonso es un etanólogo profesional. No, no es cierto, solo sabe bastante del tema, pero a ver, la duda creo que lo acabas de mencionar, pero ¿por qué no podemos echarle etanol puro a los autos? Porque el mecanismo no está diseñado para poder soportarlo o funcionar con él, ya que puedes dañar o más bien tapar las tuberías o también generas más residuos, por ejemplo, en los cilindros, en las bielas, pues en todas las tuberías. ¿Hay algún motor o algún tipo de vehículo que pueda ser utilizado únicamente con etanol? De producción, no que yo recuerde. No, no de producción, pero a lo mejor como experimento, como en carreras, como en barcos, en aviones o algo. Sí, seguro debe haber alguna investigación que se haya hecho pues, para poder funcionar completamente con etanol, pero supongo que las marcas encontraron que no es tan factible poder realizarlo, al menos no en estos momentos. Pero también el uso de etanol ha permitido que varios fabricantes desarrollen vehículos que son más pequeños y también pues más eficientes, ya que al incrementar, bueno, el etanol incrementa el octanaje de las gasolinas y al poder incrementarlo, pues también puedes aumentar la compresión de los motores. Entonces, con esto hay beneficios a largo plazo o a futuro más bien. Sí, en gran parte el etanol ha sido responsable por este famoso downsizing que conocemos hoy en día, ¿no? Donde antes teníamos un enorme motor V8 para generar 280 caballos, ahora en un motor 3 cilindros de 1 litro podemos generar esa misma potencia utilizando menos combustible. Entonces, en gran parte es por este mayor octanaje que los combustibles poco a poco han estado haciendo, que, ojo, mucha gente dice, ay, el mayor octanaje es que explota más. No, no, no. Mayor octanaje quiere decir que el combustible es más resistente a la presión, a ser presionado más y a explotar después. Si tiene menor octanaje, casi lo comprimes y va a volar, muy similar a como es el diésel. Y si, bueno, no el diésel en cuestión de que explota solo, pero no en cuestión de, el diésel de hecho tiene mayor compresión todavía. Y mayor octanaje, puedes comprimir muchísimo más y calentar más la mezcla hasta que explota, permitiéndonos dar más potencia de una menor cantidad de mezcla. Pero bueno, creo que esos son temas todavía más complejos para otro tema. Por el momento los dejamos con este tema de los combustibles sintéticos. Eso es lo que son los combustibles sintéticos. Eso es lo que puede pasar en el futuro. No sabemos si vaya esto a prosperar o no, pero al final, pues creo que son todo lo que conlleve la creación de nuevas maneras de movernos, de maneras más eficientes y más limpias para el ambiente, siempre van a ser bienvenidas, ¿no? Sí, y bueno, ahorita nada más como un breve paréntesis antes de acabar, mencionabas lo de los automóviles de carreras. En NASCAR utilizan etanol, bueno, vehículos con motores que funcionan con etanol. No recuerdo exactamente qué porcentaje tienen, pero sí Pero es es muy un poco alto, más sí. elevado que el de los automóviles de producción. Y por otra parte, se dice que en Fórmula 1 también van a empezar a experimentar con combustibles sintéticos, como los que les hablábamos en el tema principal de este episodio. Entonces, pues bueno, también, generalmente el mundo del automovilismo es aprovechado para el desarrollo de versiones que llegan a los automóviles de producción. Entonces, pues tenemos estos dos frentes que a ver si llegan a tener algún fruto en el mundo de los automóviles de calle. Esperemos que sea así, esperemos que al fin y al cabo, como mencionamos, la electrificación no es para el mundo entero, sabemos que es un proceso que va a tardar, es costoso, no es sencillo y no es viable para muchos lugares. Entonces, esta idea tanto de a lo mejor combustibles orgánicos como lo es el etanol o combustibles sintéticos como será no sé, creo que todavía no tiene nombre, pero sintetolio, no lo sé, algo por el estilo. Esperemos que den cabida en nuestro país y en muchas otras industrias donde es necesario una solución. Pero bueno, Alonso, creo que con esto podemos cerrar el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por estar en este podcast. Por favor, recuérdanos tus redes sociales. Me encuentran como Brugal Alonso en Twitter, Instagram y también TikTok. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vernos. Si tienen algunas dudas, ahí me pueden escribir. Al Y a ti, doctor Gabo. Etanol, escríbanle por ahí. Como digo, él sabe todo de etanol, de alcoholes y así. Pero, ¿qué decías? Yo, Gabo Salazar 21, en todas las redes sociales también. Y al equipo de Autodinámico lo encuentran en autodinámico.mx. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, Alonso. Adiós a todos. Es agua, no alcohol.